Cuando nosotros analizamos el, el artículo 99 del COA, acuérdense, hablábamos acerca de los requisitos de validez del acto administrativo. Y esos requisitos de validez del acto administrativo a nosotros nos señalaba 5 elementos específicos: competencia, el objeto, la voluntad, el procedimiento y la motivación. Por fuera de estos requisitos de validez, identificábamos como necesarios, como fundamentales, diría yo, a los presupuestos de hecho, a la finalidad. Un, un acto administrativo sin un fin en concreto eh, es, eh, es erróneo pensar, pues no. En esa medida hemos hablado en su momento sobre la competencia y también sobre la motivación. Sin embargo, es importante referirnos también al objeto, a la voluntad y al procedimiento. Bajo ese contexto, en efecto, el Código Orgánico Administrativo considera que estos tres requisitos que nos vamos a referir, el objeto, el procedimiento y la voluntad, son los requisitos para garantizar la plena validez del acto administrativo como tal, pues no. El objeto, el objeto del acto administrativo eh, va a garantizar el objeto, pongámosle aquí así, ahí. El objeto va a garantizar una especie de estructura del acto administrativo. Debe expresar, ojo, de tal modo esta estructura que pueda determinar de manera inequívoca los efectos jurídicos que próximamente va a conllevar. Bajo ese contexto, el objeto está integrado por el contenido, del acto administrativo. Contenido que expresa, de manera inequívoca los efectos jurídicos que próximamente el acto administrativo va a desplegar, pues no, que el acto desplegará, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a ver que este contenido como tal tiene que estar ajustado al ordenamiento jurídico, ajustado al ordenamiento jurídico. Y precisamente al estar ajustado al ordenamiento jurídico, el objeto tiene que ser preciso, el objeto debe ser preciso, pero además de preciso, tiene que ser física y jurídicamente posible. Física y jurídica posible. ¿Posible de qué? Pues posible de realizarlo, posible para, para cumplirlo. ¿Por parte de quién? Por parte del administrado, pues propiamente dicho, ¿no? El contenido entonces de ese acto va a ser lo suficientemente claro para que en esa medida eh, el administrado conozca de qué trata el acto administrativo como tal, pues. Ciertamente podemos aquí poner aquí un ejemplo específico, pues, ¿no? Tenemos un objeto, ejemplo,
como una resolución que aprueba planos. Tenemos una resolución administrativa, ¿no? Eh, para o que aprueba una concesión minera, una resolución que determina la afectación de un predio. Y cuando digo afectación, yo me estoy refiriendo a un límite a la propiedad, que ya lo veremos a su debido momento. Pues no, estoy afectando un predio porque en esa zona no es posible realizar construcciones, por ejemplo, porque estamos en una zona que tiene una clara falla geográfica, pues. Por ejemplo, lo que pasó en Chunchi, ¿se acuerdan recientemente? Que se vino abajo esa montaña, pues, ¿no? Y ese alud fue comiendo a casas y propiedades, pues, ¿no? En esa medida, sobre esa zona, se podrá realizar algún tipo de construcción de vivienda, por ejemplo. Con toda seguridad no va a ser posible porque esa zona va a ser considerada como una zona específica en donde existe una falla geográfica activa y por lo tanto está afectada. Los predios, entonces, que están en esa zona van a ser afectados y van a ser impedidos de realizar construcciones para, en lo posible, evitar de que se ponga en riesgo la vida humana. Entonces, existe una resolución que determina una afectación de un predio. El objeto como tal, pues entonces va a desplegar un contenido específico, claro, inequívoco, eh, que determina todos los elementos que justifican y dan lugar a la emisión de un acto administrativo, pues, ¿no? Entonces, estamos aquí hablando de una especie de estructura muy bien definida y objetiva, el objeto. Vamos a continuación de ahí a la voluntad, pues, ¿no? La voluntad. La voluntad. Otro requisito de validez y la voluntad, como ustedes saben muy bien, eh, vamos a ver que estamos ante una suerte de voluntad expresa, directa, objetiva de la eh, administración pública. Estamos aquí ante una voluntad administrativa que nace, ¿sí? Que nace desde la reflexión del agente público. Es un proceso, pongámoslo así, es una expresión fidedigna es una expresión fidedigna del intelecto. Entonces, en efecto, todo acto administrativo va a tener tras de sí la voluntad eh, de la administración pública. Es un impulso psíquico, es un impulso psíquico, es un querer de la administración pública. Claramente estamos ante una intencionalidad de la administración pública. Esa intencionalidad debe estar, desde luego, sometida al ordenamiento jurídico, pues. Entonces, esa intencionalidad sometida a la norma. Y más que a la norma, ojo, al ordenamiento jurídico.
que limita esa intencionalidad. Ese sometimiento directamente, vamos a darnos cuenta que disminuye la discrecionalidad, disminuye discrecionalidad. A más norma, a más regulación, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un menor grado de discrecionalidad, pues, ¿no? Bajo ese contexto, nos debemos tomar en cuenta y comprender que la voluntad tiene que ser libre, ¿no? Acuérdense cuando se analizaba el título preliminar y el negocio jurídico, ¿no? La voluntad debe ser libre de todo vicio, de todo vicio. Debe ser libre de esos vicios del error, de la fuerza e incluso del dolo. Se entiende que la administración pública guarda un margen de expresa objetividad y que no va a utilizar este tipo de actuaciones administrativas, como es el caso del acto administrativo, para realizar actos o para generar persecuciones a los administrados. Pues no, de eso no se trata, de eso no se trata. Si es que fuese así, estaríamos nosotros hablando de que esa voluntad está viciada, pues no, porque no está usando adecuadamente el acto administrativo como un instrumento de protección del interés colectivo, de la promoción de derechos fundamentales, para en todo caso eh, inclusive promocionar y tutelar los derechos de la naturaleza, etcétera. Sino aquí estamos usando o escudándonos en un acto administrativo para en todo caso usarlos a nuestra conveniencia. Y de eso no se trata, pues, ¿no? En efecto, la voluntad para que tenga validez necesita, eh, vamos a poner, para que tenga validez requiere objetividad y un alto grado de tecnicismo. Entonces, ese alto grado de tecnicismo, sumado al sometimiento a la norma, al ordenamiento jurídico, va a contribuir a disminuir la discrecionalidad con la cual la administración pública actúa. Entonces, acuérdense, siempre el tema de la discrecionalidad está presente, siempre va a estar presente. Y se tiene que luchar en contra de eso, pues no, pues la voluntad como tal debe estar en ese, trabajar en ese estrecho margen, porque si es que cruza esa fina línea de la objetividad, la voluntad carece de validez y por lo tanto deja de ser ese requisito tan necesario, ojo, para integrar al acto administrativo, pues no. El otro requisito de validez es el procedimiento. Es el procedimiento. Y nos estamos refiriendo precisamente al procedimiento administrativo, pues, ¿no? Procedimiento administrativo. Tomen en cuenta, ¿sí? Tomen en cuenta que un procedimiento administrativo es un conjunto sistemático de pasos, de reglas para la tramitación de los asuntos propios de la administración pública. Y definitivamente, eh, este conjunto de pasos, de tareas, son preparatorias. Preparatorias
¿Para qué? Pues para formar, para dar forma, ojo, a la voluntad administrativa. Voluntad administrativa que al final va a decidir sobre un aspecto específico que está siendo puesto en su conocimiento, pues no. Luego vamos a decir entonces de que ese procedimiento administrativo es un cúmulo de pasos que deben tomar en cuenta la base constitucional, el debido proceso, pues no. Porque si nosotros nos damos cuenta, ese proceso como tal va a contribuir para que la administración pública tome una decisión que va a alterar la situación jurídica del administrado y que definitivamente esa- ese momento, ese momento específico, o imponemos gravámenes o creamos derechos a favor del administrado, etcétera. Entonces, vamos a ver, procedimiento administrativo como tal, siempre necesario en el acto administrativo. Todo acto administrativo va a remitirse a algún tipo de procedimiento administrativo, a algún conjunto secuencial de pasos. Siempre se remitirá a ello. Entonces, en ese fondo, acuérdense, en ese fondo, el acto administrativo toma en cuenta estos pasos, pues no. Decíamos asimismo que estamos ante un conjunto de reglas y pasos, pongamos necesarios para la tramitación de asuntos propios de la administración pública. Y esos asuntos al final, ¿sí?, van a servir como elementos para formar la voluntad administrativa. La voluntad administrativa, acuérdense aquí, esta voluntad. La voluntad administrativa que está radicada en el elemento cognitivo de un agente público. Ese agente público que va a tomar la decisión final tiene que sujetarse a este conjunto de pasos, tiene que sujetarse a este conjunto de reglas que le son propias, que le son expresas, porque sin lugar a dudas, este procedimiento administrativo está enmarcado en la esfera del derecho público y esa esfera exige el procedimiento administrativo construido sobre la base del debido proceso y el respeto a las etapas procesales específicas, pues, ¿no? Entonces, acuérdense, tan necesario para formar la voluntad administrativa. Su presencia es fundamental, pues, ¿no? Bajo ese contexto, entonces, acuérdense, formado, además, por un cúmulo de etapas con decisiones y bajo el respeto del debido proceso constitucional. Si es que yo estoy respetando el debido proceso, estoy respetando las etapas procesales que se van abriendo, que se van desplegando
paulatinamente conforme avanza la marcha del proceso. Entonces es una secuencia ordenada, ¿no? Es una secuencia ordenada de pasos. Y esa secuencia ordenada de pasos tiene que someterse, además, a la legalidad y seguridad jurídica. Entonces, tomen en cuenta de que todo acto administrativo le precede un procedimiento administrativo necesario porque en este conjunto de pasos se ha formado la voluntad administrativa para que una vez formada pueda tomar la decisión sancionando a un funcionario público, concediendo la concesión, valga la redundancia, ¿sí? Autorizando la concesión sería, autorizando una concesión específica de minera, de frecuencias radiales, etcétera, o por el otro lado, creando derechos a favor del administrado. Te apruebo los la autorización para que tú construyas tu casa en ese predio porque guarda todos los requisitos necesarios para hacerlo. Se ha hecho el estudio de suelos, el lugar en donde tú tienes pensado construir tu casa está en una zona en donde está libre de todo tipo de afectación porque ahí no hay ni siquiera una falla geológica. Tus planos son técnicos y te aprobamos de que construyas una casa de 2 pisos. Te aprobamos. Te estamos dando entonces, te estamos creando derechos a favor tuyo. Entonces, bajo ese contexto, acuérdense, estos requisitos de validez se completan, se complementan con los que vimos anteriormente, pero es que no pueden ser además analizados de una manera independiente, solamente aquí nomás el procedimiento. Si solo analizáramos el procedimiento de una manera independiente, sería erróneo porque el procedimiento administrativo se remite a la necesidad de ¿qué? De la voluntad administrativa que está aquí, pues, ¿no? Y la voluntad administrativa en la misma medida va a tomar en cuenta mucho el objeto, porque la voluntad administrativa al final expresará un contenido. Al final, ese elemento psíquico, ese elemento que expresa una intencionalidad del agente público, pues va a tener que ponerlo en evidencia con el contenido y ese contenido determinará el objeto del acto administrativo, pues no. Y así, acuérdense que la voluntad administrativa igual tiene que reflejar un justo grado de motivación. De lo contrario, esa voluntad administrativa está vulnerando un requisito de validez del acto administrativo. Acuérdense que igual la voluntad administrativa debe tomar en cuenta la finalidad del acto administrativo y además los presupuestos de hecho. Entonces, es todo un cúmulo, ¿no? Es todo un paquete, este conjunto de requisitos. Si uno falta, estamos nosotros afectando a la clara vida del acto como tal, pues no, entonces tomar en cuenta a todos ellos, pues no. Perfecto. Vamos a dejar de proyectar y volvemos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta que se tenga al respecto?
que tenga algún grado de inquietud. ¿Está claro o no? Hagan nomás preguntas si así lo necesitan. ¿Está claro? ¿Está entendido el tema? ¿Sí? Perfecto, jóvenes. Confío en su palabra, pues entonces. Bien, entonces concluimos los requisitos de validez del acto administrativo. La siguiente clase vamos a hablar de hecho administrativo, que es muy chiquito ese tema, súper concentrado, específico, y hablaremos acerca de los actos de simple administración, ¿sí? Los actos de simple administración para que ya la próxima semana tengamos la evaluación y ahí tengamos además ya en la siguiente clase de la próxima semana, luego de la evaluación, el análisis del acto normativo, ¿sí? Acto normativo, acto normativo y después contratos administrativos. Cuando concluyamos las formas jurídicas administrativas tradicionales, nos referiremos necesariamente a un tema, a una forma jurídica administrativa que podría decirse que es atípica, es atípica, es sui generis, que es el silencio administrativo, ¿sí? Que es el silencio administrativo. Entonces estamos, pienso yo, que avanzando bastante bien al respecto. Bien, quedemos así, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. En el transcurso del día les voy colocando ya la información necesaria y por favor continuemos estudiando y leyendo el material de lectura. Un buen día, buen inicio de semana, jóvenes. Gracias y hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Hasta doctor, luego. igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.